Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer unas croquetas de calabaza y garbanzos. Una receta como siempre súper simple. Quedan unas croquetas súper sabrosas y extra nutritivas. Así que vamos a ir a la receta, así las aprenden a realizar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar una calabaza o un zapallo anco, la voy a pelar. Y la vamos a hervir al vapor. Si no saben cómo hervir sus verduras al vapor, en el canal hay un video que les voy a dejar el enlace acá arriba en el que explico bien cómo hacerlo. Así que mientras nuestras calabazas se vayan hirviendo, vamos a tomar una taza de garbanzos cocidos. Para cocinar los garbanzos yo los dejé primero en remojo y después los cociné hasta que estuvieron bien tiernos. Vamos a utilizar una taza, como dije, de estas tazas de desayuno como la que se ve en la imagen. Y cuando ya tengamos nuestros garbanzos cocidos y nuestra calabaza también cocida, las vamos a poner en una procesadora o en una trituradora y las van a triturar hasta que la preparación quede una pasta bien homogénea. Yo empecé haciéndolo con una procesadora y luego pasé a hacerlos con una mini pimer porque me resultó muchísimo más práctico y así logré una pasta bien homogénea. Si te gustan las comidas vegetarianas, no te podés perder estos nuggets de espinaca que salen buenísimos. Además, en el canal hay unas hamburguesas de lenteja que quedan geniales. Y como dije, si les gustan las verduras, en el canal hay muchas opciones en cuanto a tartas de verdura o, por ejemplo, hacerse unas empanadas de soja o de lentejas que están geniales. Todos los enlaces de todas las recetas que dije, si no las llegaron a ver arriba del video, debajo del video en la descripción van a estar todas, así no se pierden ninguna receta. No se olviden que todos los ingredientes que utilicé para esta receta los voy a dejar debajo del video en la casilla de descripciones, y si llegan a tener alguna duda o algunas sugerencias para videos futuros, me lo dejan abajo en los comentarios. Para seguir preparando nuestras croquetas, una vez que tengamos esta pasta bien homogénea, le vamos a agregar 4 cucharadas de maicena, 4 cucharadas de avena instantánea, que la que yo elegí es bien finita. Le vamos a agregar un poco de pimentón, esto va en gusto, sal y pimienta. Obviamente que si le quieren agregar alguna hierba aromática como orégano, albahaca o perejil, también lo pueden hacer. Y lo vamos a integrar muy bien. Obviamente que si quieren ponerle, le pueden poner ajo en polvo, cebollita deshidratada. Acá todo va a gusto de cada uno. Si no te querés perder ninguna de las recetas que se vienen en La Rusa Cocina, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Además, si te gusta este video, podés ayudarme dándole un me gusta, compartiéndolo y comentando, así más personas pueden realizar esta receta. Y los invito a que me dejen en los comentarios qué otro tipo de croquetas o de nugget les gustaría que les enseñe a realizar. Una vez que tengamos esta pasta bien formada, la voy a llevar a la heladera por alrededor de unos 10 minutos. Mientras nuestra pasta está en la heladera, vamos a ir formando el rebozador. Para ello utilicé pan rallado y mix de semillas que tienen chía, girasol, lino dorado y sésamo. Y lo voy a integrar muy bien. Ahora sí, una vez que hayan pasado estos 10 minutos que nuestra pasta de calabaza y garbanzo haya estado en la heladera, la vamos a sacar y con una cuchara vamos a ir formando bolitas, luego la vamos a aplastar y las vamos a pasar por este rebozador que habíamos hecho.
Y así vamos a seguir haciendo bolitas, pasándolas por el rebozador hasta que terminemos toda nuestra preparación. Ahora sí, una vez que tengamos todas nuestras croquetas pasadas por el rebozador, tienen dos opciones. O hacen las croquetas al horno, o sea, aceitan una asadera y llevan sus croquetas a cocinar al horno, o si no, lo hacen en una sartén como lo estoy haciendo yo, ponen un poco de aceite y cocinan las croquetas de un lado y del otro hasta que estén doradas, porque obviamente ya estaba todo cocido. Y así de simple ya tenemos nuestras croquetas listas. Miren qué lindas que quedaron y tienen un sabor espectacular. Vamos a abrir una para que la vean cómo quedó por dentro. No, miren qué lindas que están. Así que ahora solo espero que se animen, que las preparen y después me cuentan qué les pareció. Gracias por haber llegado hasta acá, espero que hayan disfrutado muchísimo de este video y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.